Vamos a pasar a la segunda parte, pero diré algo muy sutil, dar una muy breve clase o explicación pedagógica sobre el pensamiento de Marx, sobre el pensamiento de economía, de filosofía, nos está despertando muchas cosas. Vamos a pasar a la segunda parte, por favor, Ricardo. Bien, a mí me pidieron comentar la segunda parte del libro, que está escrita por un reconocido, respetadísimo psicoanalista de Guadalajara, el doctor Raúl Páramo Ortega. Es un hombre que ha dedicado toda su vida al estudio de Freud y del psicoanálisis, con investigaciones muy serias, conocidas tanto en el país como fuera del país. Pero no puedo dejar de retomar un poco el prólogo de este mismo texto. Ahí Gabriel y Raúl dicen en la página 15, los dos, a saber Marx y Freud, buscan ir de lo aparente a lo que no se ve. Marx busca ir de lo aparente a lo que no se ve. Lo aparente es esa visión nuestra ingenua de así es la sociedad, si fuera sociedad, si nos lo cuentan los libros de historia. Pero ¿qué es lo que no se ve? No se ve esa historia multilineal, desigual, combinada, como nuestra vida. Sí tenemos una historia, reconocemos la historia de nuestra vida, pero esa historia también tiene muchísimas cosas que no se ven. Y es igual de compleja, de multilineal, de combinada, de desigual. Freud le llamaba series complementarias. Es verdad que Marx se dedicó a la explicación científica de la historia, digamos así. Y se dedicó a ver aquellas cosas no aparentes, razones, causas, mecanismos, y de ahí a explicar, a hacer teoría crítica de lo que estaba pasando. Freud inició, como Marx también, por caminos no originales. Marx empezó filosofía, distintas disciplinas. Freud, literatura, filosofía. Marx terminó en su trabajo sobre la historia. Freud terminó en su trabajo sobre la historia individual. No son compatibles, yo no creo que haya, con todo respeto, demasiada compatibilidad de uno a uno. Hay analogías, hay similitudes, hay cosas que podemos puentear, pero los objetos de estudio son tan diferentes, exigieron métodos de estudio tan diferentes, que ahora tenemos que pasar al otro polo de lo que hablaba Hayek. No el nivel macro, lo social, el nivel de la constitución de nuestra mente. No están separados. No están separados por una sencilla razón. Nacemos como, ¿cómo es que llaman horriblemente los ginecólogos? Producto, ¿no? Un producto ginecológico. Como producto ginecológico dejado a la suerte, es un producto ginecológico que se muere en 48 horas. Ese producto ginecológico se transforma en ser humano. Se transforma en ser humano por la inscripción social, histórica, cultural en la que está inscripto
ideológica, modos afectivos, modos de crianza, modos de interacción, modos vinculares en última instancia. Por supuesto, no son los mismos modos vinculares de la familia postindustrial o burguesa de una Viena del siglo XVIII a los de hoy. Pañal desechable, biberón desechable, papás desechables. Y si el nene se cansa, bueno, niñera electrónica. Eso conforma subjetividades diferentes. Conforma que nuestra mente se constituya en el interjuego entre lo social y el sujeto, el soporte biopsíquico del ser humano. No solo biológico, biopsíquico. Lo biológico, lo pulsional, lo interaccional. No es lo mismo que pensemos a Marx, como decía Jaime, en su época de producción, o a Freud en su época de producción. En aquel momento había ciertos valores inevitables que duraron hasta hace un cierto tiempo, y por ejemplo había uno que todos conocimos, el Estado-Nación, ¿no? Oiga, eso, ¿quién lo conoce? Hoy tenemos Estado-Mercado. Todo lo que llamamos políticos son CEOs, gerentes, administradores de corporaciones y de intereses económicos. No hay política. ¿Por qué? Porque hoy vivimos, así como en la Edad Media se vivía bajo el imperio de la Santa Trinidad, hoy vivimos bajo el imperio de otra Santa Trinidad. Esta Trinidad está compuesta por el neoliberalismo, la globalización y la posmodernidad. Y estas tres entidades divinas son las que dan lugar a que la formación de la subjetividad de cada uno de nosotros sea muy diferente a la que fue en la época de tus papás, de tus abuelos, de tus bisabuelos. La estructura es la misma. El armado de la subjetividad es diferente. No hay un psicoanálisis, no hay, mismo Freud lo decía, no hay psicología individual, hay psicología social. Por esta interacción. El objeto de estudio de Marx se despertó al descubrir que en la vida humana no había esto en lo que tanto confiamos y que yo ahora apelo porque no tengo otro remedio, que es la conciencia y la razón y el darse cuenta consciente, lógico y racional de todos los aquí presentes. Eso es una superestructura, eso es algo secundario. Ese es el funcionamiento mínimo de la mente. Es una telita de cebolla comparada con más del 90% de nuestra mente que ni siquiera accede a esto, pero la condiciona, la conforma, la arma, la estructura. Entonces tenemos esta parte biopsíquica del sujeto y tenemos esta parte social interaccional a como esté la sociedad en un momento determinado. Aprovecho para confrontarme con tu padre. Esa es la diferencia que tenemos, Luis Alberto y yo. Él le encanta usar la palabra personalidad. Se la respeto. Es un término de cuño psicológico, súper respetable, muy útil en psicología. A los psicólogos nos hace agua. Por una razón muy sencilla, porque nosotros no estudiamos la personalidad.
No estudiamos esto que son los patrones estables de comportamiento, sentimiento, imaginación, racionalización de todos los aquí presentes, incluido yo. Estudiamos otra cosa. Estudiamos el objeto, nuestro sujeto de estudio es el sujeto de lo inconsciente, no de lo consciente. Lo consciente sería, con todo respeto y pidiendo un gran perdón, como una especie de ideología en el ser humano. Justificaciones para creer que somos los seres buenitos, inteligentes, ¿no? Que creemos que somos y que merecemos respeto y que merecemos cuidado, cariño y apapacho de todo el mundo. Eso que yo creo que yo soy yo es una construcción fantástica de algo que está abajo. Ese no soy yo. En palabras de Suárez, ese sería una especie de clown, de payaso. ¿Qué pasa con ese otro? Pues se pone a estudiar esto y se pone a estudiarlo a través de la herramienta que tenía. Utilizó muchas, acercándose a atender el dolor humano. ¿Se imaginan Freud dando masajito a las pacientes histéricas? Pues lo hizo. ¿Conocen algunos de ustedes de estos hipnotizadores así medios? ¿Alguno? ¿No? Calimán era hipnotizador. Una especie de Calimán. Usó hipnosis y todo fracasó. Porque confiaba demasiado en esto, en esta parte visible, aparente de la sociedad. Como los economistas neoliberales fracasan porque ven lo aparente de la economía. Y descubrió, no, déjala en el piso porque aquí falta luz. Descubrió algo muy interesante, que había otra cosa. Y tuvo una sola herramienta, el lenguaje. Para descubrir lo que descubrió, lo descubrió a través del lenguaje, de la comprensión del lenguaje. Doctor Páramo habla de una hermenéutica profunda. Yo prefiero hablar de otro tipo de hermenéutica. Escucha y como más interpreta. Interpreta ese oculto que está detrás de lo manifiesto. Interpreta. Interpreta y necesita descubrir qué quiere decir, cuáles son la polisemia, la riqueza que proviene desde ese otro lugar, esa otra escena oculta. Y conste que estoy hablando personalmente, la otra escena oculta que tienes en tu mente, que tienes en la tuya, que tienes en la tuya, en la tuya. Y que en una frase famosa de Lacan, dice, es que esa otra parte oculta, inconsciente, está estructurada como un lenguaje. Ay, caray. Pero no es el lenguaje que hablamos aquí. Y les voy a dar un tip interesante que Páramo menciona al pasar, pero que creo que merita mucho más desarrollo en otros ambientes. ¿Cómo es nuestro idioma, nuestro lenguaje? ¿Hay gente aquí que trabaja con niños? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda cómo se enseñaba a leer y a escribir? ¿Métodos? ¿El más tradicional de todos? Hasta lo aprendimos nosotros, el analítico sintético, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Por qué el método analítico sintético? Porque nuestros lenguajes son analíticos sintéticos. ¿O no? Analizamos, sintetizamos, dividimos, vemos partes, generamos nuevos conceptos
estructuramos, sistematizamos, establecemos reglas y leyes entre los elementos del lenguaje, estamos todos felices y creemos que nos entendemos. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, pero como otro lenguaje. Si vieran cómo se parece el lenguaje del inconsciente al hebreo, el lenguaje del inconsciente es como el hebreo. El hebreo es un lenguaje estereométrico, no es un lenguaje analítico sintético. Es un lenguaje que se basa, según la traducción o el comentarista, en la condensación o en la síntesis. Primer descubrimiento de Freud de cómo funciona lo inconsciente. Lo inconsciente condensa. Se basa en el desplazamiento, no generación de nuevos conceptos, sino que el aumento de sinónimos da nuevos sentidos. No da nuevos sentidos a la generación de nuevos conceptos. Es un lenguaje que, ¿cómo les voy a decir? Convierte en lo contrario, una sema, un lexema se puede convertir en lo contrario, se puede desplazar, puede ser sustituido por sus opuestos, puede ser un símbolo, pero no hay continuidad conceptual sistematizada. Tiene muy pocas lexemas y tiene una riqueza enorme. Si alguna vez a ustedes les ha caído una Biblia en la mano, tengan en cuenta que están leyendo un disparate, porque es una traducción al lenguaje analítico sintético, lo que estaba escrito con un lenguaje que tiene otras categorías y otra organización de pensamiento. Y en Occidente, el cristianismo y la religión, que también critican Freud y Marx, merece toda la crítica, porque están fundadas en el Dios de los filósofos, el Dios de Newton sobre todo, que le dio en la torre a Dios, cuando hizo a un Dios comprensible, racional, gran relojero, etc. Mató la teología sistemática y la teología natural. Pero fue el héroe, porque es el ejemplo de cómo nosotros podemos tener traducciones traidoras, no solo del alemán al español, como dice Páramo, sino del hebreo al alemán al español. Son otros lenguajes, funcionan de otras maneras y nos permiten descubrir otras cosas. ¿Qué pasa? Para ir cerrando, porque quería darles estas 2, 3 ideas nada más de algo que normalmente no se habla de Freud. Freud y Marx están verdaderamente devaluados, deslavados, transformados en pensadores lights, muy ad hoc con el momento que estamos viviendo. Marx ha querido ser puesto como una pieza de museo para algo que dice que no funcionó, que fue el socialismo sociológicamente establecido en la Unión Soviética, que no sé si fue socialismo, marxismo o qué fue. Pero ese no es Marx. Es un pensador crítico actual y más vigente que ningún otro en la materia social. Freud ha sido deslavado, despreciado, transformado en un pensador light. Y ustedes van a ver que gracias a la situación de estas subjetividades contemporáneas, todos preferimos terapia breve. 4 sesiones para arreglar eso. 3 para el duelo de tu abuelita. 2 para la ruptura con tu novio. ¿Quieres cargarte de energía? Ve con
una pirámide de cuarzo a Teotihuacán el 21 del mes que viene, ¿no? ¿Quieres entender? Métete a unas constelaciones familiares. Es verdaderamente el supermercado de el cuento chino, de modelos terapéuticos que no tienen consistencia. Yo les remito concretamente a esto. Si a alguien le invitan a una de estas cosas raras, vayan a la página de la American Psychological Association y constaten ahí que sea una psicoterapia válida, científicamente comprobada. ¿Queda claro? No se metan con charlatanes. ¿Por qué? Porque Freud ha quedado en eso, ha quedado en una terapéutica deslavada en Estados Unidos al principio para convencer a la gente que el American Way of Life era lo máximo. Luego, en Francia, para que el juego entre los significantes hacía sentir a todos los grandes académicos, aunque no entendieran nada. Y eso ha pasado en México. Luego, la multiplicidad de pequeños aportes de conocimiento psicológico o psicodinámico que han cundido como mercancía, tal cual tú lo planteabas, mercancía para un bienestar de una cultura ideologizada, cosificada, enajenada, consumidora, inmediatista, narcisista, que tiene, como te decía a ti, no solamente el hueco para el pensamiento crítico, sino que el sistema social completo, consumista, neoliberal, posmoderno, ha generado algo refractario, activo, energético, en contra del pensamiento crítico. No sé si soy suficientemente enfático. No son un hueco, vas a provocar pensamiento crítico mostrando arte, utilizando tecnología. No, te vas a encontrar con un empuje refractario, energetizado, activo, en contra de eso. Eso es totalmente contracultural y contraeconómico y contramercado. El trabajo por el pensamiento crítico hoy día, sea desde el punto de vista de aquellos que ustedes que quieran analizarse para conocer su verdad, la de adeveras, la de Davis, la tuya, no lo vas a sacar con un grito primario, ¿no? Ni con un grupito de bailar tomando ayahuasca. Es un trabajo, es un proceso. Y hoy se ha perdido la noción de proceso, de trabajo. La praxis, en Freud, hay un equivalente a la praxis, equivalente, en Marx. No son lo mismo, pero son formas de praxis, de pensamiento crítico, de acción, transformación, reflexión. Sin eso no se hace nada. Entonces es tan vigente y necesario volver a poner a Marx sobre sus pies con esto que yo estuve a punto, Jaime, de llamarle introducción. No me animo a llamarle introducción. Diría, es una síntesis espléndida de la situación, de la vigencia y de la importancia de Marx para nuestra visión crítica de nosotros mismos, de lo social, de los grupos en los que estemos, tratando de hacer algo por una sociedad mejor.